Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM para quienes nos escuchan en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual ya estamos conectados contigo a través del chat por si quieres ingresar a la sala de Desde tu Mirada. Estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con el tema de secretos, privacidad o deshonestidad. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Gabriela. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poco ronca ahora. Un poco mormada, ya nos estamos turnando. Sí, ya nos estamos turnando la ronquera. Y bueno, nuestras vías de comunicación, vías electrónicas, además del chat, tenemos el Twitter, @desde tu mirada. Tenemos el WhatsApp, que creo que cuenta como una vía electrónica porque es vía internet. El celular es 333-822-3208. Puedes hacer tus participaciones también por medio del WhatsApp. Y los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. Y bueno, antes de iniciar, déjame recordarte que para que te protejas tú y tu familia, Radio Mujer, con el apoyo de la Secretaría de Salud Jalisco, te está invitando a vacunarte contra la influenza y el neumococo. Te esperamos este 1, 2 y 3 de diciembre, que es próximo lunes, martes y miércoles, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en el módulo de vacunación que se encontrará afuera de Promomedios Radio, en la avenida Mariano Otero 3405, esquina con calle Granate. La vacuna no tiene costo y estará disponible para las personas que la pidan. Se recomienda especialmente esta vacuna a los menores de 5 años, a los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, asma, entre otras. Así que te esperamos, no te olvides, lunes, martes y miércoles de la próxima semana estará aquí afuera la unidad móvil para vacunarte. Y continuando con el tema a propósito de los secretos, por ahí el día de ayer íbamos comentando que hay ciertas cosas que probablemente atañen exclusivamente a tu privacidad y no conciernen a las personas que están alrededor, ¿no? Y hay un tipo de secretos que suelen volverse muy problemáticos, que a veces es difícil poder discernir si atañen o no, sobre todo a los nuevos miembros de la familia, ¿no? Estos secretos familiares, estos temas que se llegan a convertir en tabú, en un punto intocable acerca de algo, y ya sea que se dé una versión errónea de los hechos, o bien nunca se toque el punto, van generando una enorme duda, ¿no? Un misterio ahí enorme. Y a veces nos podemos poner a pensar que en realidad, pues si eso es algo que ocurrió, por ejemplo, 2 o 3 generaciones atrás, una generación atrás, quizás no habría que decirlo. Vamos a pensar en una cuestión difícil de hablar, como puede ser, por ejemplo, una violación o un abuso sexual, ¿no? Si una persona, hombre o mujer, fue abusado sexualmente por alguno de sus padres, es posible que esto entre como en un terreno escabroso a la hora de pensar si debería o no comentárselo a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, y quizás podemos ponernos a pensar, bueno, pero es que en realidad no les concierne, en realidad no es algo que... Y aquí hay algo importante. Tú ayer comentabas, José Luis, que hay distintas maneras de develar la verdad. A veces no la tenemos que decir de forma cruda, pero yo creo que incluso en los cuidados que podemos tener hacia los hijos, por ejemplo, en ese caso, no vamos a ir a visitar al abuelo, es una persona peligrosa, no te le acerques, es una persona que a lo mejor
en ese momento no lo entiende el niño, pero es prácticamente equivalente a decírselo, ¿no? Y claro, puede llegar la pregunta y a lo mejor ahí es en donde entra necesariamente la explicación, pero sí son cosas que se van volviendo sumamente enfermizas cuando nos quedamos callados. Y que si lo pensamos, digamos, en un aspecto generalizado, todas las familias van teniendo secretos, todos tenemos secretos, todos tenemos partes de nuestra historia que no quisiéramos que se supieran por parte de los demás. Pero cuando hay este tipo de situaciones, no es algo que simplemente podamos recortar y hacer como si no hubiera sucedido nada. Ahí es justamente en donde empiezan los problemas, porque pensemos, ¿no? En esta misma situación, que alguien de la familia haya sufrido de un abuso sexual, ¿no? Pero no por alguien de la familia, pensemos que haya sido algún extraño que haya abusado sexualmente de alguien de la familia. Eso es algo que familiarmente seguramente se va a saber, porque bueno, pues porque es ir a la policía, las averiguaciones, el careamiento si es que lo hay. Entonces se vuelve algo público para la familia, pero de ahí para adelante no se vuelve a tocar el tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es plática de estar viendo el fútbol los domingos. Oye, ¿te acuerdas cuando a tu hija le hicieron? Pues no, definitivamente que no. Se vuelve un secreto, ¿por qué? Porque no es algo agradable, pero no hay una intención maligna, digamos, en ocultarlo. No hay así como una intención de engaño de los demás. ¿Por qué? Porque simplemente es un tema desagradable, o podríamos pensar un suicidio en la familia, ¿no? El tío o el hermano o el sobrino, quien sea, el padre, que haya terminado su vida, ¿no? Por su propia mano. Pues sí, en el momento se va a saber, pero después de eso no se vuelve a hablar. ¿Sí ve? No se vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque no es algo que sea del interés del público. Y esto, si nos regresamos al ejemplo de la persona que sufrió un abuso sexual, tal vez si esa persona quiere comentarlo a personas cercanas, a sus amigos, a su pareja, pues bueno, eso es su problema, ¿sí ve? Y eso es su asunto. ¿Por qué? Porque eso le sucedió a esa persona, no le pasó a nadie más de la familia. Y llegar nosotros con nuestra dosis de verdad de, oye, pero tú sabes que la persona con la que te vas a casar le pasó esto y aquello, ahí es en donde ya está el dolo, ¿sí ve? Y no es que estemos pecando de honestidad, sino que justamente tenemos un interés egoísta en hacer ese tipo de cosas, en develar ese tipo de secretos. Si la persona a la que le sucedió lo quiere platicar o no lo quiere platicar, es su vida y es su problema. Y nosotros no es que nos volvamos cómplices de estar guardando su secreto, porque es su secreto. Si se fija, es algo muy, muy curioso, porque el día de ayer estábamos hablando, ¿y qué pasa cuando sabemos que alguien de la familia está siendo infiel, por ejemplo, con su pareja? Pues bueno, entonces ahí qué va a pasar, vamos a decirlo, vamos a solaparlo, lo vamos a seguir diciendo. Esto también tiene que ver con cómo se van manejando estas cosas en casa, porque fíjese qué distinto es ahí guardar un secreto de alguien que justamente está actuando de forma dolosa. Esta persona que sufrió de un abuso no lo está haciendo para lastimar a los demás, está protegiendo su privacidad. Tal vez es una parte de su historia que simplemente no quiere compartir, o en algún momento lo irá a compartir, pero a ella no nos incumbe. Cuando nosotros estamos siendo parte de la psicopatía, imagínese que el día de ayer fuimos a cenar con la amante de la hermana o del hermano, y al día siguiente estamos en la casa todos jugando con los sobrinos, ¿no? Eso ya nos vuelve cómplices, y yo creo que una vez más tendríamos que revisar si hay un dolo en lo que estamos haciendo, y justamente ahí es en donde podríamos encontrar la perversidad de nuestro acto. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de los secretos. ¿Será privacidad? ¿Será una deshonestidad? ¿O qué pasa con estos secretos? Y nos quedamos en el bloque pasado hablando un poco acerca de estos secretos familiares. Comentábamos que van volviéndose problemáticos y tendríamos que pensar ¿en qué sentido? El día de ayer yo trataba de rescatar como cuál sería la utilidad práctica del ser sinceros,
fuera de toda esta melosidad de decir que debemos ser porque eso es lo bueno y las otras cosas son malas y feas. ¿Cuál sería la utilidad práctica de ser sinceros? Y podemos ver entre ellas, entre las incluso necesidades de la sinceridad, está no perder la cabeza, entre otras cosas. Porque en verdad perderíamos la cabeza si fuésemos todos los días con una versión distinta de la realidad, ya de por sí. Así, con el consenso social que tenemos, lo que nos educan en las escuelas, de alguna manera es un estándar también, ¿no? Con el que vamos saliendo, ya todos con una mentalidad más o menos preformada. Podemos de ahí investigar un poquito más e incluso darnos cuenta de algunas mentirillas que nos enseñaron, pero ya salimos con cierto estándar, ¿no? Con cierta base. Y aún así, las versiones, la forma de vivir, de experimentar y de interpretar el mundo de cada persona es absolutamente distinta, aunque se trate incluso de hermanos, ¿no? Aunque se trate de personas cercanas que aparentemente vivieron lo mismo, que aparentemente tuvieron los mismos padres, cada uno los va a interpretar, los va a querer, los va a significar y los va a recordar de forma distinta. Eso es muy curioso, porque bueno, uno podría decir, al menos los recuerdos tendrían que coincidir. No, nuestros recuerdos también tienen un proceso, sufren un proceso de elaboración secundaria, gracias al cual son modificados a lo largo de los años, y cada vez que evocamos algo, ya ha sido modificada esa memoria, por respondiendo probablemente a nuestras necesidades y a nuestros conocimientos actuales. Le ponemos, lo ensalzamos con cosas de las cuales tenemos conocimiento hoy en día, mas en aquel entonces no era así. Ya no podemos recordar con certeza cómo es que lo experimentamos en aquel momento de nuestra vida, porque ya no tenemos la mentalidad que teníamos en aquel momento de nuestra vida. Nuestra mentalidad ha cambiado y eso hace que también vaya sufriendo modificaciones. Entonces, aún con todo el consenso que tenemos para establecer cuál es la realidad y cómo nos podemos dirigir a la realidad, aún así hay ciertas divergencias entre una y otra persona, y esto es bueno, ¿no? Esto puede incluso aportar riqueza a la concepción del mundo, puede irnos abriendo la visión del mismo en muchos sentidos. Pero cuando hay versiones que niegan, cuando hay un secreto, no únicamente se va a hacer por no tocarlo, sino por negarlo. Entonces se va a hacer un intento consciente e inconsciente por demostrar cosas opuestas al sentido de lo que marca ese dichoso secreto, ¿no? Y esto nosotros, bueno, si tú nos escuchas con frecuencia, ya habrás escuchado antes en algún otro programa que esta concepción del mundo errónea, esta concepción en donde yo estoy viendo llover y a mí me dicen que está soleado, que no está lloviendo, por si puede llover con sol, esto enloquece a las personas. Esto es una forma fácil y práctica para llevar a alguien a una esquizofrenia, porque en realidad lo que nos mantiene constantemente actualizados, de que estamos con los pies sobre la tierra, es que podemos más o menos corroborarlo con nuestros pares, con los que están alrededor. Entonces, si yo estoy sintiendo este ambiente pesado, este ambiente de silencio, de no digan nada, las caras que hacen, ¿no?, entre los familiares, como cállate de eso, no hables, o el tartamudeo y cambiar de tema, etcétera. Si yo estoy sintiendo evidentemente
que hay algo en determinado punto, acerca de determinado tema, a propósito de algún familiar, pero lo que me dicen es absolutamente lo contrario, pues entonces debo de estar loco, entonces debo de estar imaginando cosas. ¿Qué es real y qué no es real? Esto nada más por una parte. Por otra parte, lo que se deja en secreto, algunos secretos peligrosos que se dejan guardados, también se dejan curiosamente libres. Lo que está escondido está libre, no está de ninguna manera encadenado. Lo que se puede hablar en la palabra está encadenado con la palabra de alguna forma, está ligado a la palabra. Lo que está secreto está libre. Está libre para ser representado de las maneras más locas y bizarras que se nos puedan imaginar. Eso es uno de los grandes peligros de los supuestos secretos, y creo que podríamos hablar un poquito de este aspecto de los secretos y de lo dañinos que pueden llegar a ser si nos enfocamos en la educación sexual de los niños. Por ahí era un pensamiento freudiano que si hubiera una mejor educación sexual nos ahorraríamos años y años de análisis y de neurosis. Y esto es una cosa muy cierta. Cuando se va tratando la sexualidad alrededor de este clima de secreto, de que si ya le llegó la regla a la niña, o que si al niño le está creciendo cabello, vello púbico, y todo esto, o que tienen sueños húmedos, o que si están teniendo excitaciones, esto es inmediatamente puesto bajo el más alto rigor del secreto en la familia, porque cómo se va a hablar, cómo se va a decir que mi hijo o que mi nieto o que mi hija está teniendo tales o cuales comportamientos. Y esto evidentemente que no es algo que vaya a entrar a la vida pública, si ve, pero aquí el problema va cuando con los mismos integrantes se toma como un secreto. Cuando se nos acercan los niños y nos preguntan qué me está pasando y les decimos de eso no se habla, porque eso es malo, ahí se va haciendo esta idea de que la sexualidad es algo que se debe de guardar en secreto y es malo. Y podríamos encontrar ahí cierta ligazón con la concepción que tenemos de pudor, ¿sí ve? Cuando algo tiene que ver con nuestros genitales, con nuestra sexualidad, nos avergüenza, nos echamos para atrás, decimos, bueno, no, mejor no hablo de eso, que si tenemos un afecto para X persona, nos da pena decirlo, pero esto puede pasar del pudor a ser una verdadera represión de la Guerra Fría, ¿no? De que no se habla de eso, nunca se tiene que mencionar eso, y por lo mismo, nunca se puede expresar el deseo, nunca se puede expresar las dudas, y vivimos en una ignorancia terrible, ¿no? Así como tú estabas mencionando de los secretos familiares, Gaby, que van dejando huecos en la historia de las personas. Imagínese qué tan grave es quedar con huecos en nuestro desarrollo sexual. Nada más para darnos una idea del impacto que puede tener esto en un adulto, ¿no? Personas que pueden llegar a su adultez, mujeres que pueden llegar a su adultez sin saber qué es el clítoris, ¿no? ¿Dónde está su clítoris? ¿Cómo se tienen relaciones sexuales? Que ahí el instinto animal patea y nos hace camino. Sí. Pero aquí la cosa es, ¿cómo se puede llegar a eso? Realmente en la ignorancia total. Y no es una ignorancia total, porque los niños se dan cuenta, está la escena primaria, están muchísimas cosas alrededor. Pero aquí el asunto es que no es que esté en la realidad, sino que se vuelve un secreto por represión. Es algo que todos estamos viendo y se reprime. Que si el hermano embarazó a la novia, no, eso nunca sucedió. La novia se desaparece, de eso nunca más se vuelve a hablar, esa muchacha no entra a casa, pero todos supimos qué fue lo que pasó. Todos supimos que estaban viviendo su sexualidad y que también en la misma ignorancia cometieron un error como adolescentes. Pero eso no se dice, y al momento de no decirse, se van haciendo representaciones y va entrando nuestra fantasía a rellenar esos aspectos. Entonces se va llenando de puro contenido infantil, y de un contenido infantil que evidentemente no tiene la más mínima intención de apegarse a la realidad o de ayudarnos a madurar. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño bloque comercial. Les recuerdo, nuestro WhatsApp es el 333-822-3208 para que nos mande sus participaciones. Regresamos. O deshonestidad. Y creo que tendríamos que hacer hincapié
en algo que tú mencionabas el día de ayer, José Luis. Creo que puede tratarse en apariencia, en lo superficial, de cosas muy similares, pero probablemente la forma de resguardar esta privacidad y sobre todo el dolo que exista detrás es lo que nos puede ir dando la clave para darnos cuenta de si estamos más bien siendo deshonestos o velando por la privacidad. Pero ahí hay personas que se persiguen demasiado, ¿no? Y que asumen que tendrían que ser transparentes, entonces que si no han dicho tal o cual o básicamente todo aquello que puede resultar incómodo y bochornoso de sí mismos, entonces están siendo deshonestos, ¿no? Ahí sí hay que ser muy claros en qué tanto es nuestra propia conciencia moral persecutoria, punitiva, y qué tanto estamos siendo objetivos en la situación, ¿no? Esto por una parte. Pero por otra parte, sí pensaría aquí en la cuestión del dolo. Puede haber muchas formas de manejar la verdad. Incluso puede haber personas que de hecho están incurriendo en una falta o tienen toda la pretensión de hacerlo y ni siquiera se dirigen bajo el manto de la mentira, ¿no? Al contrario, hay muchas personas que lo manejan diciéndolo abiertamente, como si el hecho de hablarlo le quitase la calidad de falta, ¿no? Pero ¿qué tiene? Yo te dije que iba a estar ahí con esta persona y pues sí, es mi ex, pero pues no tiene nada de malo, ¿no? Es como decirlo en voz alta y entonces, bueno, ya me curé en salud, ¿no? Desde antes de que llegara el golpe. Entonces, en realidad, si te das cuenta, se puede manejar de una u otra forma. No es en concreto lo que se diga o la forma en la que se diga, sino qué está permitiendo este silencio, qué estoy tratando de buscar atrás de esto. Estoy tratando de pasar por encima de alguien, estoy tratando de cometer alguna falta, estoy involucrándome en algo que le atañe al otro realmente y estoy intentando como jalar los hilos desde la oscuridad, o es algo que me atañe a mí y que no le perjudica absolutamente a nadie más, ni le va a causar ningún mal ni ningún bien probablemente a nadie más alrededor, ¿no? Pienso que este sería principalmente lo que nos podría ir guiando un poco. Por ahí hay ciertas cosas en la vida que a lo mejor podemos llegar a sentir muy nuestras y muy exclusivas de nuestra privacidad, y a lo mejor no lo son, a lo mejor no nos pertenecen únicamente a nosotros, como puede ser, por ejemplo, el origen de los hijos, ¿no? ¿Qué pasa ante una adopción? Cuando la adopción es en edades tempranas, las personas suelen sentir, bueno, pues este niño, esta niña es mío, ¿no? Y yo lo amo y es exactamente lo mismo que... Pero esa es una verdad que atañe también a la criaturita. Habrá otras verdades que quizás puedan ser bastante crudas, ¿no? La cuestión es que puede ser un arma afilada y destructiva, tanto la verdad como el silencio, siempre que nosotros con intención o en la plena ignorancia y el pleno impulso la utilicemos de esa manera. Podemos decir la verdad, podemos decir lo que realmente estaba pasando, a lo mejor sin ser tan crudos, a lo mejor sin ser tan específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en gran parte, y sobre todo cuando se trata de los hijos, nos toca no únicamente comunicar la verdad, sino
tramitarla, ¿no? Hacer este proceso de manejarla y entregársela al otro de tal forma que ya sea digerible, que no sea una verdad que llega a apuñalar de un lado al otro, porque ese tipo de verdades pues no ni estructuran ni hacen mucho más por la persona de lo que le haría quedarse casi en blanco, ¿no? Son verdades que arrasan, ¿no? Sí. Realmente son verdades que arrasan, y en ese mismo ámbito, ¿no? Podríamos pensar, ay, disculpe con mi carraspera, también podríamos pensar en las fantasías que les vamos diciendo a los niños, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llegará el momento, ¿no? En el que algún ser querido de nuestros pequeñitos muere, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? Y nos vamos quedando con esta idea de que a los niños se les tiene que hacer todo mágico, ¿sí? No sé a quién se le ocurrió eso. Yo creo que Cositas ha de ser la culpable de ese tipo de pensamiento, pero pensamos que a los niños todo se les tiene que adornar con flores y con abejitas y con una cantidad de cosas que desinforman y que nada más van psicotizando a nuestros hijos, que no tienen el mayor sentido. Es muy distinto hablarle a un niño para que entienda como niño, que inventarle cosas a un niño para no enfrentarnos con la desilusión y con la tristeza de ese pequeñito, ¿sí ve? Con su miedo, con... Y que ahí eso es una cobardía total de los adultos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que si le digo lo que realmente pasó, pues se va a poner muy triste, y pues sí, porque es una situación muy triste. Si ve, pensemos en un perrito, ¿no? En una mascotita que de una o de otra forma muere. Pensemos que muere en un accidente. Hay, digamos, como distintas maneras, modalidades de afrontar ese tipo de situaciones. Ya estamos hablando de algo realmente a poca escala, podríamos pensar, diferente que si muere un hermanito, que si muere uno de los padres, que si murió uno de los abuelos. Pensemos en una cosa, en una criaturita más como una mascota y que fue un accidente. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que se fue al cielo de los perros, vamos a llegar con un perro igualito y vamos a hacer como que no pasó nada, vamos a describirle cómo fue el accidente. No. Ninguna de esas, si usted escogió alguna de las tres opciones, ninguna de esas es una forma que puede estructurarle su pensamiento a un niño. ¿Cómo podríamos esperar que ese niño madurara si en el primer contacto que tiene con la muerte, que es una cosa de lo más natural y que nos vamos a topar con eso toda nuestra vida, hasta el final de nuestros días, cómo queremos que pueda afrontar otras cosas si ese tipo de experiencias se las vamos arrebatando por el miedo que nos genera a nosotros enfrentar la tristeza del niño y contener a esos pequeñitos, ¿no? Si nosotros empezamos con todo este mundo de fantasías de que se fue a un rancho, y luego aparte con una falta de originalidad, ¿no? Que los niños se platican qué les pasó a su mascota y se imaginan que todas las mascotas se fueron al mismo rancho y que han de ser amigos, ¿no? Es que ¿qué le pasó a mi perro? No, es que lo mandamos a un rancho, ¿no? En donde puede correr con otros perros y se la va a pasar muy bien. Y la verdad es que lo que sucedió es que al momento en el que se cambia la familia de casa, sacrifican al animal porque no podían tenerlo en el otro lugar, ¿no? Fíjese nada más la cosa tan horripilante que hicimos con nuestro hijo. Y todavía aparte nos cobijamos en esa idea de pensar que le estamos adornando la realidad, ¿no? De que le estamos ahorrando la tristeza. ¿Por qué? Porque si habláramos de eso, en ese mismo caso que le acabo de manifestar, vamos a quedar como los monstruos que somos. ¿Cómo nos cambiamos un lugar en donde no podemos, en donde, digamos, por nuestra propia decisión, no podemos llevar a uno de los miembros de la familia? Y en lugar de buscarle, digamos que fuera el peor de los casos, ¿no? En lugar de acomodarlo en algún lugar, lo sacrificamos para que deje de ser una molestia. Imagínese nada más el nivel de crudeza con la que estamos tratando estas cosas. Y luego llegamos y le decimos a los niños que se fueron a un rancho. Eso es justamente una deshonestidad. Eso no es un secreto, eso no es adornar la realidad. Es un asesinato, es matar a una criaturita y aparte adornarnos con eso. Fíjese nada más lo podrido que es ese comportamiento, ¿no? Ahí hay que entender que a los niños y a ciertos adultos no se les puede decir la verdad entera y de primer golpe. Se tiene que tramitar. Esa es una palabra muy buena que usaste, Gaby. Tramitarla. ¿Y tramitarla qué quiere decir? Decirla en plazos, decirla de poquitos, esperar a que entiendan la situación, ver cómo reaccionan, pero a final de cuentas hablar con la verdad,
No hay mucho más allá al respecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema: secretos, privacidad o deshonestidad. Y creo que a estas alturas ha quedado bastante claro que en realidad a veces nos perseguimos demasiado cuando siempre, y yo insisto mucho en esto, siempre que asumimos algo que debería de constituir un medio y no una meta, siempre que lo asumimos como meta, nos volvemos absurdos en nuestro proceder y al tratar de evaluar las situaciones. La sinceridad tiene un uso práctico bastante importante. En lo que tiene que ver, yo mencionaba desde cuestiones administrativas, desde cuestiones de orden social, hasta cuestiones afectivas, por supuesto. Pero fuera de esa utilidad no tendría por qué dársele ningún valor extra, ¿no? Por supuesto que una persona que es fiel, una persona que no va a traicionar a su pareja, que es congruente con lo que hace, con compañeros de trabajo, en familia, etcétera, pues es una persona que también va a permitir que aquellos de los que está rodeado le otorguen cierta confianza, le guarden un lugar en su pensamiento, le guarden un lugar en su corazón, le tengan en cuenta para determinadas tareas porque saben que es capaz de realizarlas, o tengan la prudencia de no tenerle en cuenta para otras actividades porque saben que no va a ser capaz de llevarlas a cabo, también porque le conocen y es congruente. Entonces, por supuesto que tiene una fuerte importancia, pero el mantenernos, el obligarnos o sentir siquiera que tendríamos la obligación de permanecer desnudos ante el mundo para que nos puedan tirar todos los tomatazos que quieran en caso de que no les guste lo que somos, es un error, es una cosa verdaderamente absurda que lamentablemente muchas personas tienen instaurada porque lamentablemente así se suele educar, tanto socialmente como a nivel de familia. Es deseable saberlo todo acerca de las personas, todo, en dónde está, a qué hora, en qué momento, por qué, con quién, cuánto gastó, dónde. Tanto socialmente como a nivel familiar, esto es algo que se desea, pero es un capricho, no es ninguna necesidad. En realidad, por lo general, cuando una familia tiende a ser de esta manera con más intensidad, pues suele tratarse de padres de familia dominantes, sádicos en muchas ocasiones, bastante morbosos y destructivos. Entonces, qué bueno que nosotros necesitamos para vivir tanto establecer vínculos y puentes con el exterior para retroalimentarnos, para nutrirnos de lo que está afuera, para poder nutrir también con nuestra propia libido, con nuestro interés, con nuestro trabajo, poder nutrir y cosechar y poder sembrar afuera de nosotros mismos, como necesitamos paredes. Definitivamente necesitamos paredes. Si yo te digo que te pongas a vivir a la intemperie, estoy segura que no vas a estar de acuerdo y que no sería nada bueno para ti hacerlo. Vivir en un búnker donde no vas a poder salir nunca y nada más te van a aventar ahí un platito de comida de vez en cuando, tampoco sería algo bueno. Necesitamos estas paredes, esta estructura que nos permita, sí, tener puertas, tener ventanas, poder comunicarnos con el mundo exterior, poder salir y luego tener a dónde regresar. Por supuesto que necesitamos
un lugar a donde regresar en nuestra cabeza, en los temas que nos atañen, en las cosas que quizás todavía nos tienen confundidos y todavía no tenemos ni siquiera la respuesta para nosotros mismos, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que se exige una respuesta que en verdad no tenemos, ¿no? Muchos padres, por ejemplo, dicen a sus hijos, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar, no? Ya dime, es que qué es lo que realmente quieres. Y no tiene idea, realmente la persona en ese momento, pues las más de las ocasiones no tiene idea, no es que se lo esté queriendo guardar en secreto. Entonces sí pienso que es muy importante dejar de perseguirnos por cosas innecesarias y empezar a perseguirnos por lo que sí debemos. Porque siempre que hay una culpa desmedida a propósito de un tema, significa que hay otro tema al cual sí le atañe ese monto de culpa, esa cantidad de culpa que estamos tratando de evadir. Entonces, bueno, pues mejor empezar a perseguirnos por lo que sí es pertinente, empezar a revisar en verdad cuando sí estamos pasando por encima de las personas, cuando sí estamos haciendo cosas con dolo, cuando, porque a veces nos escudamos con eso, ¿no? Es que aquí me maltratan tanto y mis papás son tan perseguidores y son que yo les robo dinero de la carterita cuando no me ven. Ay, mira tú, qué víctima. Pues mejor no robo y sí trabajo, ¿no? Me rebelo, sí trabajando, y no me rebelo robando, ¿qué es eso? Porque eso es nada más pura psicopatía, pura psicopatía. Y me quedé pensando, Gaby, un poquito con esto que estabas hablando de la honestidad con la que nos vamos moviendo en el mundo, ¿no? Que pensamos que tendríamos que ser 100% honestos de todas nuestras intenciones y que esa debería de ser la manera más correcta de vivir, ¿no? Y hasta podríamos pensar en este código de caballeros de que uno siempre tiene que hablar con la verdad y expresar sus opiniones de una manera derecha y cómo va. Y la realidad de las cosas es que si nos manejamos así, vamos a acabar viviendo en una isla, ¿no? Nosotros solos, así como Tom Hanks en El Náufrago, hablándole un balón. ¿Por qué? Porque no todo lo que nos pasa por la cabeza es de contenido público. No todas nuestras opiniones son para decirlas en voz alta. Eso es una mentira, absoluta mentira, ¿no? Es un idealismo de estos románticos en los que, bueno, el mundo debería funcionar de una manera utópica. No, acuérdese que lo que nosotros pensamos también tiene fuertes contenidos de odio. Nuestras fantasías también son de destrucción. Y eso también es nuestra opinión. De repente tenemos unas ideas que decimos, ay, ¿cómo se me ocurrió esto? Imagínese decirlo. Y esto no nos hace una persona menos honesta, no nos hace una persona hipócrita. Nos hace una persona que sabe sus límites, que sabe hasta dónde puede llegar y que, a final de cuentas, las opiniones sobran. Lo que habla son nuestras acciones. Si nosotros somos honestos en nuestro haber, ¿no? En nuestras acciones, en nuestro actuar, va mucho más allá de que si nos ponemos a opinar de todo lo que nos parece mal en el mundo, que esto es otra cosa que, bueno, ya se está volviendo una plaga, ¿no? Que pensamos que somos muy revolucionarios o que somos muy intelectuales porque hablamos de todo lo mal que nos parece todo. Pues, ¿y? Al final de cuentas, ¿cuál sería el punto? ¿Sí ve? Hacer una rabieta, pues es lo mismo que ver a un niño tirarse al piso y hacer una pataleta. Decirlo de una manera perspicaz, pues bueno, tal vez si nos gusta la payasada y que los demás nos estén poniendo atención, estaría interesante eso. Pero fíjese cómo nos vamos desviando realmente de dónde tendría que aplicarse esa honestidad. La honestidad no se traduce a que todas nuestras opiniones, positivas o negativas, las vamos a exteriorizar. Porque eso, una vez más, eso es psicopatía. Eso es darnos licencia para matar, ¿no? Para matar a verdadazos a las demás personas. ¿Por qué? Porque no falta, oye, ¿cómo se me ve este vestido? Te ves gorda. No, ¿a quién se le ocurre? Eso no se dice. Eso tal vez sea nuestra opinión, tal vez lo pensemos, pero hay que tener en cuenta los sentimientos de los demás. Y recuerdo una participación que nos llegó ayer, Gaby, antes de terminar, que decía sobre las mentiras blancas, ¿no? No hay mentiras blancas. Una mentira es una mentira. Si nosotros nos dicen, ¿cómo se me ve este vestido? Y nosotros decimos, te ves fabulosa, y realmente nuestro pensamiento es que se ve mal esta persona,
mal. ¿Por qué? Porque igual y se le asoma una lonja, por lo que usted guste. Eso es mentir. Eso no es hacer una mentira, eso no es hacer una buena obra. Nosotros, tal vez, si queremos expresar nuestra opinión, si vemos la oportunidad de expresar nuestra opinión, sí podemos decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo se te ve ese vestido. Se te ve mejor tal otra cosa. Se te ve mejor tal otra cosa, ¿no? A mí no me gusta cómo se te ve. Estamos siendo sinceros, pero no agresivos. Claro, no, bueno, es que mi opinión es, no. Eso es darle de verdadazos a la gente. Nuestra opinión es que no nos gusta ese vestido, no nos gusta cómo se le ve, y hasta ahí podemos llegar, hasta ahí deberíamos de llegar. ¿Por qué? Porque si no, solamente estamos agrediendo a los demás, y eso no es ser honesto, eso nada más es ser un cruel y despiadado cínico, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta, y bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.